Muy breve. Su opinión, su proyección acerca de la inflación. Bueno, ya sea, el INEGI ayer informó que hubo un repunte de 7.8% en diciembre, haciendo el comparativo de los precios para Navidad, por ejemplo. Se habla es la cena o lo más caro de hace 20 años. ¿Qué considera usted que va a pasar con la inflación? ¿Por qué hasta ahora no ha frenado? No, parece que no. Bueno, primero explicar de que es un fenómeno como todo el mundo lo sabe, menos ustedes, o fingen no saberlo, de que es un fenómeno mundial. No es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania, y que ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación, algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania, y que ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación, y como es fin de año, pues hay un incremento menor, pero vino una compañera tuya, también de otro periódico de los que no nos quieren, y hablaba de que el pavo iba a costar 3 veces más y que ya no se iba a poder comer un pavo, sino ni siquiera pollos. Pues. Eso fue lo que dijo, que había un incremento del 100%, 200%, hace poquito, hace como una semana. Y ahora vuelven otra vez con lo mismo. Ah, hoy. A ver, ponla. Es que, ¿por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. Sí, pero el dato del INEGI de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es 8 columnas. No, esa no es 8 columnas porque no es nota para afectarnos a nosotros. Pero decirle a la gente de que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación. En primer lugar, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles, y hemos podido controlar, bajar la inflación. A ver si no tienes. Ya tengo pueblo de voto. La cena más cara de 22 años. Sí, el Reforma. ¿Y el Universal? Es el AMPA del periodismo. Es falso, completamente falso. Nada más habría que ver, ¿sí?, cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no están considerando que el salario mínimo ha aumentado y el salario en general como nunca. Hay inflación, aceptando sin conceder, de 8. Sí, nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos
de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 25%, 20%, y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años. Y nunca habíamos tenido inscritos en el Seguro Social 21.600.000 trabajadores, 21.600.000 trabajadores de la economía formal con un salario promedio de 14.600 pesos mensuales. Eso nunca había pasado. Entonces, de manera tendenciosa, todos los medios, y son dos cosas, ¿no? Una, porque les dejamos de entregar más de 40.000 millones de pesos a los medios en publicidad. Pero eso es lo de menos. Lo que les molesta más, pues es que ya no pueden hacer negocios, porque los medios los usaban para amenazar al gobierno, para chantajear al gobierno y recibir a cambio contratos jugosísimos. Y voy a decir algo más que no le va a gustar mucho al Reforma, pero vamos primero a ver los incrementos. Sí, lo de Pablo. Pero a ver si tienes la serie de cómo estábamos. Sí. ¿Y cómo estamos ahora? Y es importante aclararlo porque aunque no haya motivos para aumentar los precios, si se genera un ambiente de que hay inflación, de que hay carestía, se aprovechan algunos distribuidores de alimentos y de mercancías para aumentar los precios, echándole la culpa al gobierno. Por eso, entre otras cosas, tomamos la decisión de no aumentar los impuestos, porque ¿qué pasaba? Cada año que se anunciaba aumentos de impuestos, si se decía van a aumentar los refrescos 5%, habían algunos refresqueros que aumentaban los refrescos 10 y 20%, echándole la culpa al gobierno. Ahora no pueden hablar de que fue por aumentos de impuestos porque no han habido aumentos de impuestos, entre otras cosas por eso. Y esto es lo que pasó en el 2001, 8.9. Aquí llegamos nosotros. Pero después, aquí viene la pandemia y luego de la pandemia viene la guerra. Y aún
con lo que está diciendo el Reforma, miren, $7.8. Llegamos a tener hace 2 meses 8.8. Por más que uno lo explica, ahora pon las barras de favor. Sí, inflación. Y luego las México y el mundo. Este es diciembre. 7.7 México. Miren, por esta decisión que tomamos del subsidio de las gasolinas en energéticos, 0.3. Estados Unidos, 1. Europa en energético, 3.8. ¿En dónde tenemos nosotros mayor inflación? En alimentos. Y aquí quiero aclarar qué tipo de alimentos. Posteriormente, porque ya estamos haciendo un acuerdo, bueno, ya está en marcha un acuerdo para que una canasta básica de 24 productos cueste 1,039 pesos y nos están cumpliendo los distribuidores Soriana, Walmart, Chedraui, y no ha rebasado ese precio pactado, no impuesto. Incluso Soriana está en primer lugar y está abajo de los 1,039 pesos por los 24 productos. Sin embargo, aquí tenemos más problemas en lo que es alimento que en Estados Unidos. Estos son otros componentes, aquí es menor que ellos, 3.7, 4.7, en total ellos tienen 7.1. Históricamente, la inflación de Estados Unidos siempre ha sido menor que la nuestra, históricamente, pero no en esta proporción, sino en mayor la proporción. Entonces nosotros traemos 7.7, ellos traen 7.1 y Europa trae 10.1. Pero eso no lo destacan. Es el golpe en Universal, en Reforma, en El Financiero, que no lo he visto, pero no hace falta. Y en todos. Pero te decía yo que es mundial el fenómeno inflacionario por esa guerra inhumana y absurda de Rusia y Ucrania. Chile, 13.3, Rusia, 12.6, Colombia, 12.5, Inglaterra, 11.1, Alemania 10.4, México 7.8, Estados Unidos 7.7, España 7.3, Canadá 6.9,
Brasil 6.5, Francia 6.2. Es un fenómeno mundial. Entonces, es de mala fe y un acto de deshonestidad periodística el dedicar 8 columnas a este tema. Pero es todos los días, porque en el caso de Universal puede ser por la publicidad, pero el caso de Reforma es la publicidad y la ideología, porque es el boletín del conservadurismo en México, es un pasquín del conservadurismo, el Reforma, y todos los que escriben ahí son lo mismo. Pero ¿cuánto es que se le daba a Sheridan y a Krause? $370 millones. Sí, publicaban 10,000 revistas. Sheridan era el jefe editorial. ¿Saben quién compraba todas las revistas? El gobierno. Una suscripción. Ojalá y me conteste sobre eso. Pero además, hablando de plagios, ¿saben qué hacían? Vendían textos al gobierno. Y por lo general, o en algunos casos, eran refritos. Me acuerdo que una vez empiezo a leer algo de ellos, de don Luis González, gran escritor michoacano, el mejor escritor, sobre todo en lo que se conoce como la microhistoria. Escribió un libro extraordinario, El pueblo en vilo. Además, un gran historiador, maestro. Pero empiezo a leerlo en algo que publica Clio o Vuelta, cobrado al gobierno, y resulta que es de otro libro que ya había escrito don Luis González. No dudo que le hayan pagado, pero ¿cómo si ya se publicó un texto, se vuelve a publicar y no se dice de que forma parte de un texto antiguo o escrito en otras épocas? Lo presentan como algo nuevo porque así reunían material, y tengo muchas anécdotas. Krill, que era secretario de Gobernación, le ordenó a quien corresponda el que pagaran un libro a Krause, desde luego no hecho por él, sino tiene sus ayudantes, sobre Luis Terrazas, el gran cacique de Chihuahua. Y él hace el prólogo, Krause, una edición de lujo,
cobrada muy bien. Y en el prólogo pone que hay héroes que matan, que asesinan, y hay héroes que construyen, y que Terrazas era de estos últimos, héroes que construían. Y así, publicistas del régimen autoritario y corrupto, y ahora se vuelven todos paladines de la libertad, cuestionadores de todo. Afortunadamente existen las mañaneras, que no, imagínense. Bueno, los que tienen más tiempo aquí en Tabasco saben cómo era antes, cuando comenzamos. Hacíamos, por aquí pasábamos, de la Ciudad Deportiva a Plaza de Armas, una marcha, un movimiento, nosotros felices por la movilización. Al día siguiente, ni un renglón. No se me va a olvidar nunca que cuando inició el movimiento nuestro, pues con mucho orgullo, lo digo, la gente pobre era la gente que más nos apoyaba, los chontales de Nacajuca, y mucha gente de Villahermosa no sabía cómo vivía la gente pobre. Es más, un gobernador que es finado y que por eso no lo voy a mencionar, cuando se estableció el Centro Coordinador Indigenista Chontal, y vino y todavía está vivo Salomón Natmat, antropólogo, a crear el INI, y fue a hablar con el gobernador, le dijo, antropólogo, pero si en Tabasco no hay indios. Esto me lo platicó Salomón, y yo después fui director a los 2 o 3 años del Instituto Nacional Indigenista. Entonces, cuando la gente más humilde, muchos sin zapatos, con sus chanclas, pie de gallo, participaban y se quedaban las chanclas ahí, tiradas, porque donde las aplastaban, pues se reventaban, y sin zapato o llegaban con las chanclas en la mano a Plaza de Armas. Una cosa extraordinaria, conmovedora. Al día siguiente, no solo no había nada, sino si comentaban algo decían, ¿de dónde trajeron a esa gente? ¿De dónde acarrearon a esa gente? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida? Ahora podemos hablar, ya hay más posibilidad de comunicación con todo, y lo voy a seguir diciendo. Contamos con las benditas redes sociales. Es que era un cerco, y era control absoluto de los medios. Entonces, ahora los abajo firmantes, pues aparte de que ya no reciben lo que se les daba, pues
exasperan porque ya no tienen el mismo peso, la misma importancia de antes. Entonces, yo le preguntaría a la gente, de esos 120 periodistas que firmaron el documento en contra de nosotros, con objetividad, ¿a cuántos leen? Muy poco. Los más famosos, pues sí, que son los que pues ganan más, son los que tienen departamentos de lujo, residencias, departamentos en el extranjero, que eran la élite. Y este es el caso de estos medios que los estamos enfrentando. Siempre le vamos a garantizar su libertad de expresión. El señor Junco, dueño de Reforma, cuando Calderón se tuvo que ir al exilio, y él dice que fue voluntario. ¿Pero saben por qué? Por la violencia que había en Nuevo León. Y para protegerse. Pero eso no lo va a reconocer nunca. Como tampoco van a decir nada de que Estados Unidos se le dio asilo a Gutiérrez Vivó porque lo asedió Fox y Calderón. Acá no. Libertad completa, absoluta. Nada más que con derecho de réplica. Porque antes, bueno, para empezar, era muy difícil que Sheridan hiciera un cuestionamiento al régimen, ¿no? Pero también era muy difícil que alguien cuestionara a Sheridan o a Krause o a Aguilar Camín. Era muy difícil. Ahora vamos a seguir respetando las libertades, pero aclarando todo. Y afortunadamente confiando en la gente que tiene conciencia y juicio práctico. Muy bien, vamos con Tabasco.